Te invito a tomar en tu Biblia el libro de Lucas y vamos a leer Lucas capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 25. La palabra de Dios dice así: Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie, a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Hoy iniciamos una serie en nuestra iglesia sobre el Adviento de Jesucristo. Por muchos siglos, los cristianos en el mes de diciembre han celebrado el Adviento de Jesucristo. Ese término Adviento viene de la palabra latina adventus, la cual era una traducción de la palabra griega parousia. Ahora, la parousia se refiere a la venida de Cristo, pero se refiere tanto a su primera venida, en su nacimiento, es decir, su encarnación en carne humana, y también se refiere a la segunda venida de Cristo. Su venida en gloria más adelante. Así que celebrar el Adviento es mirar hacia atrás para celebrar su primera venida, su encarnación, y mirar hacia adelante con la expectativa de su segunda venida. Pero más que eso, no queremos solo ver atrás y adelante, sino que queremos entender cómo es la vida nuestra entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Dónde vamos en las Escrituras? Bueno, en esta serie vamos a estar en Lucas 1
y Lucas 2. Una de las cosas más interesantes en esta narrativa es el hecho de que Zacarías termina mudo, en silencio. Tiene ahí ese encuentro con el ángel Gabriel y termina sin la capacidad de hablar, en silencio. Era un tipo de castigo, Dios confrontándole y dándole ese castigo por la falta de fe que mostró cuando no creyó la palabra del ángel. Más adelante, casi al final del capítulo 1, vemos a Zacarías y el momento que Dios suelta su lengua se suelta y de repente puede hablar otra vez. Y eso viene cuando con una expresión grande de fe, él escribe en una tablilla ahí, su nombre será o se llamará Juan, refiriéndose a su hijo, porque habían preguntado a Elizabeth cómo se va a llamar y ella dijo Juan, por lo que el ángel les había dicho, o le había dicho a Zacarías la gente no entendió, pero no hay algún familiar suyo que tiene ese nombre, ¿por qué Juan? Y es ahí donde Zacarías escribe, se llamará Juan. En ese momento Dios suelta su lengua y puede hablar. El silencio de Zacarías termina siendo como una metáfora de lo que estaba ocurriendo en la nación de Israel en ese tiempo. Habían pasado 400 años sin palabra profética de Dios. Ahora, pienso por un momento en todos los profetas que hubo en la historia de Israel en tiempos claves, los voceros de Dios mismo, Moisés, David, Isaías, Jeremías, Miqueas, Oseas. Ya pasamos al tiempo del exilio, Ezequiel, Daniel, y entrando un par de siglos ya en pleno exilio, Ageo y al final Malaquías. Pero terminando con Malaquías, hubo 400 años en que simplemente no vino palabra profética de parte de Dios. Y de repente, 400 años, y de repente Zacarías está haciendo algo típico como sacerdote de Israel y ve a Gabriel con una falta de fe. Dios, por una falta de fe, termina en silencio, y ese silencio termina siendo una metáfora del silencio del pueblo de Israel en cuanto a la palabra profética de parte de Dios. Es decir, el silencio de Zacarías marca el fin del silencio de Dios. ¡Qué gran metáfora! Una de las tentaciones más grandes para los cristianos en la historia de la iglesia es olvidar que Dios continuamente está obrando en desplegar sus grandes y gloriosos propósitos en el mundo. Es tan difícil para nosotros vivir dentro de la esfera de los tiempos de Dios. Luchamos con lo que Pedro expresó, la realidad de cómo es Dios, que para Él mil años es como un día. Y nosotros luchamos porque nosotros tendemos a pensar en nuestras vidas, en los detalles de nuestras vidas. Y lo que termina pasando con nosotros es que vivimos día tras día y no pensamos en cosas eternas. No tenemos una conciencia de la presencia de Dios. Luchamos con lo que es esperar en Dios y sus tiempos. ¿Y cuál es el problema? Nos olvidamos de una perspectiva grande, una perspectiva de los grandes propósitos, el gran cuadro redentivo del plan de Dios en el mundo. Una de las mejores maneras de reorientar nuestras mentes, de un tipo de reorientación de nuestros corazones es de tomar un tiempo para considerar las grandes obras de Dios en la historia. Es lo que los salmistas han hecho.
Por ejemplo, uno de ellos dice, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Es decir, si el salmista está reconociendo, hay personas que buscan entender las grandes obras de Jehová. Te lanzo esa pregunta. En tu andar diario, ¿hay una búsqueda en tu corazón de ver y entender y sentirte cerca de las grandes obras de Jehová, de estudiarlas, buscarlas? Otro salmo, me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Otro, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Con los salmistas queremos hacerlo en este tiempo que tenemos aquí en Lucas 1 hoy día. ¿Cómo queremos verlo aquí? Las grandes obras de Dios. En primer lugar, vamos a considerar a Dios puesto en movimiento. En segundo lugar, el camino preparado. Y en tercer lugar, buenas nuevas y gran gozo. Comencemos con Dios puesto en movimiento. Después de 400 años, Dios se ha puesto otra vez en movimiento. Una de las escenas favoritas para mí, de una de mis películas favoritas, es en la primera película de las Crónicas de Narnia, cuando el castor se acerca ahí casi, la primera parte de la película, se acerca a los niños, se inclina así a los niños, y les dice, Aslan se ha puesto en movimiento. Narnia, en ese momento, había pasado 100 años de invierno. Es decir, 100 años de tinieblas, de frío, de miseria. Y por primera vez en mucho tiempo hay la expectativa de que Aslan se ha puesto en movimiento. Aslan, en el cuadro que C.S. Lewis pinta ahí en esa película, Aslan representa a Jesucristo. Y hay ese sentir de que después de tiempo, después de 100 años, Aslan se ha puesto en movimiento. Este es el sentido que Lucas nos está dando aquí en la introducción de su evangelio. Dios se ha puesto en movimiento. Sí, 400 años de silencio y de repente Zacarías tiene esta experiencia con Gabriel. El ángel sale y la gente ve que algo ha ocurrido con Zacarías. Llegan a la conclusión que tuvo una visión ahí. Es decir, después de 400 años de silencio y Dios se ha puesto en movimiento. Los sacerdotes. Esta es una narrativa maravillosa. Zacarías era un sacerdote, pero era uno entre miles. Y Zacarías no era nadie, no era ninguna persona de significancia. Es decir, era simplemente un sacerdote más. Los sacerdotes, como vimos ahí en los primeros versículos de Lucas 1, tenían distintas clases o divisiones. Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Les tocó esa semana servicio en el templo. Y como había tantos sacerdotes, un sacerdote solo tenía el privilegio una vez en su vida de entrar al tiempo, al lugar santo, no al lugar santísimo, sino al lugar santo, cosa que una vez en la mañana, otra vez en la tarde, un sacerdote entraba ahí para ofrecer el incienso y sobre el altar ahí en el lugar santo. Y la suerte cayó sobre Zacarías. Versículo 11, y se le apareció, ¿qué ocurrió ahí? Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie
a la derecha del altar del incienso. Zacarías estuvo con temor, por supuesto. Versículo 3, el ángel le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Es decir, Dios está haciendo, después de 400 años, continúa haciendo lo que siempre había hecho. Tomando a las personas muchas veces insignificantes y comunicándoles su palabra, así palabra profética, una indicación de los propósitos que tuvo y las cosas que iba a hacer en el mundo. Dios se ha puesto otra vez en movimiento. Dios está obrando y la palabra profética llega de parte de este ángel del Señor. Mira conmigo los versículos 18 y 19. Zacarías expresa, versículo 8, su duda en cuanto a la profecía. Es viejo ya, avanzado de edad, su esposa avanzada de edad. Y en vez de simplemente creer la palabra del ángel, él pide algún tipo de prueba más. Mira lo que le dice el ángel ahí en el versículo 19. El versículo 19 es para mí quizás el centro de este pasaje. Le dice, yo soy Gabriel. ¡Qué revelación! ¿Sabes quién es Gabriel? Es el ángel que 2 veces apareció a Daniel. Es la única vez que lo vemos así por nombre en la Biblia. 2 veces aparece a Daniel. Daniel vino 600 años antes de Zacarías. Ese Gabriel se apareció a Daniel al lado del río Ulai, mostrándole o dándole explicaciones de las visiones proféticas que había tenido. Ese mismo Gabriel que apareció a Daniel, apareció a Zacarías. Sí, si es ese Gabriel, solo hay una explicación. Dios se ha puesto en movimiento, pero no solo es eso. Mira cómo sigue el versículo 19. Yo soy Gabriel, estoy delante de Dios. Ponte en el lugar de Zacarías. Le está hablando un ángel, pero no cualquier, sino Gabriel, y un ángel que continuamente está delante de Dios, en la presencia de Dios, que tuvo el gran privilegio que ningún ser humano tuvo de estar continuamente en la presencia del Dios Todopoderoso, en la presencia del Creador del mundo, cosa que un ser humano no podría haber experimentado. Y ahora en la presencia de Zacarías está un ángel, Gabriel, que continuamente se encuentra en la presencia de Dios. Mira la tercera cosa que el ángel le dice ahí en el versículo 19. He sido enviado a darte estas buenas nuevas. Cuando Dios se pone en movimiento, siempre termina siendo buenas nuevas. Pero hay una ironía profunda aquí. Piensa por un momento en lo que estas buenas nuevas, o en la realidad de estas buenas nuevas. El hijo de Zacarías y Elizabeth, Juan el Bautista, iba a vivir ya en los alrededores de la sociedad judía, predicando un mensaje de arrepentimiento, viviendo en el desierto una vida dura. Al final su muerte iba a llegar en forma muy dura, muy fea. Herodes mandó a cortarse la cabeza. Juan el Bautista le había confrontado a Herodes por su pecado de adulterio, por eso lo tenía encarcelado y en una situación dada ahí le mandó a cortarse la cabeza. Es un recordatorio para nosotros que cuando Dios se pone en movimiento en nuestras vidas, tan glorioso que sea, que es, no
no minimiza el hecho de que va a ser difícil, que va a ser incómodo, que no necesariamente va a ser algo agradable. Es decir, Dios puesto en movimiento en nuestras vidas, esa gloria, porque es una gloria, se está entrelazado con sufrimiento, aflicción, disciplina, tristeza. Pero cuando Dios se pone en movimiento son buenas nuevas y tenemos que entender esa tensión en nuestras vidas. Hay que recordar que las buenas nuevas no tenían que ver principalmente con Juan, sino con las buenas nuevas de él que vino después de Juan, Jesús, el Mesías. Pero aún, si piensen en la vida de Jesús, las buenas nuevas en la vida de Jesús también estaba entrelazada con sufrimiento, aflicción, rechazo, muerte en una cruz. Pero Dios en movimiento, aquí en este caso buscando el cumplimiento de sus propósitos por medio de la vida de Zacarías, Elizabeth y su hijo Juan. Podemos resumirlo de esta forma. Juan es el que vino con el fin de preparar el camino para el Mesías. Quiero que lean conmigo, comenzando aquí en el versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, o de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Lo que vemos y sentimos aquí en el lenguaje de este pasaje es, si todo es un lenguaje tipo profeta del Antiguo Testamento. Por ejemplo, le dice, tu esposa, quien es estéril, que ya es tan avanzada de edad que no puede dar a luz, ella va a dar a luz. Oh, eso es totalmente estilo profético Antiguo Testamento. Piensa en la esposa de otro profeta, Abraham, su esposa Sara. Piensa en Ana. Y estéril, pero Dios le dio un hijo, Samuel, profeta. Este lenguaje es clásico, tipo profeta Antiguo Testamento. Sí, pero además, tu hijo, le dijo Juan, no beberá vino ni sidra. Esto nos hace recordar a los padres de Sansón, que les fue dicho por el ángel del Señor ahí: tendrás a un hijo, pero no debe tomar vino, se va a detener de otras cosas, no le va a cortar el pelo. Sí, es lenguaje tipo profeta del Antiguo Testamento. Pero aún más le dice, será lleno del Espíritu Santo. Y eso me hizo pensar en Jefté, cuando Dios lo llenó del Espíritu Santo para conquistar a los amonitas. Es decir, todo el lenguaje es tipo profeta del Antiguo Testamento. Y lo que vemos aquí y el sentir que creo yo tuvo Zacarías y Elizabeth en un momento dado es que Juan el Bautista vino como un profeta del Antiguo Testamento. Y nosotros sabemos que vino como el último profeta del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación. Pero por encima de todo, hay de todos los profetas del Antiguo Testamento que tienen cierto vínculo con Juan el Bautista, hay uno que tiene un vínculo más profundo. Se puede decirlo de esta forma: la vida de Juan, el ministerio de Juan el Bautista, tiene un paralelo muy cercano con un profeta específico, y es Elías. Versículos 16 y 17. Y hará, dice el ángel a Zacarías, y hará, hablando de Juan, el hijo, que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías,
para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El ángel le dice específicamente que Juan irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías. En otras palabras, el ministerio de Juan iba a tener un sentir muy paralelo con el ministerio de Elías. Por ejemplo, Elías no tuvo ningún problema en entrar en conflictos con los reyes o el rey de su tiempo, Acab. Y ocurrió lo mismo en la vida de Juan. Tenía una confrontación abierta con Herodes, el rey, por el adulterio que había cometido. Ambos pasaron mucho tiempo en el desierto. Ambos profetas hicieron sentir de su ministerio era desde la base de poder, de coraje, nada de debilidad. Pero para entender bien el ministerio de Juan el Bautista, hay que entender que su rol específico era preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué significa? Bien dispuesto, ¿qué significa? En los escritos del último profeta antes de Juan, el último del Antiguo Testamento, me refiero a Malaquías, leemos esto. Malaquías 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esa profecía viene siendo una profecía de Juan el Bautista. Eso es Malaquías 3:1. Y luego al final del libro de Malaquías, las últimas palabras del Antiguo Testamento, Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. ¿Te das cuenta que la última palabra del Antiguo Testamento es la palabra maldición? Y eso es a propósito. El Antiguo Testamento termina bajo una maldición. Si bajo la maldición de que Dios los ha dejado ahí por un tiempo, sí, con la ley de Dios, pero sin la capacidad de obedecer la ley. Bajo la maldición de la ley, de la desobediencia a la ley, pero con una palabra de esperanza vendrá Elías. Ahora, por eso en el tiempo de Jesús, cuando Jesús, por ejemplo, pregunta a los discípulos, ¿qué dice el pueblo en cuanto a mi identidad? Dicen, bueno, eres un profeta, y algunos dicen, eres Elías, porque tenían las palabras de Malaquías aquí, o la profecía de Malaquías aquí, que vendrá Elías. Pero el Elías no era Jesús, el Elías era Juan el Bautista. Y porque Juan vino ahí paralelo con Elías en el sentido de confrontando al pueblo, llamándolos al arrepentimiento y de esta manera preparando el camino para Jesucristo. Zacarías, el hijo o Juan, el hijo de Zacarías, vino con ese fin de preparar el camino para el Mesías. ¿Qué significaría? Vino predicando arrepentimiento. Vino llamando, por ejemplo, a los padres a no seguir abandonando su rol de enseñar a sus hijos los caminos de Dios. Sí, vino con el fin de llamar a los corazones de los padres hacia el cuidado espiritual de sus hijos, de llamar a los que eran desobedientes a Dios a volver a escuchar la sabiduría de los justos. Y de esa manera vino preparando el corazón, los corazones o la tierra del corazón de los judíos para poder recibir las buenas nuevas de la llegada del Mesías. Las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. En preparar el camino para el Mesías, el ministerio de Juan iba a ser duro, difícil. Murió a las manos de Herodes. Pero el ángel quiere dejar algo muy claro para Zacarías. Aunque es cierto que el camino iba a ser difícil, la llegada de Juan, el anuncio del
de que Elizabeth iba a dar a luz a un hijo, este profeta Juan, al final y sobre todo eran buenas nuevas de gran gozo y gran alegría. El ángel le dijo a Zacarías en el versículo 19, he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. En el versículo 14 le dijo, y tendrás gozo y alegría, muchos se regocijarán de su nacimiento. Pero para realmente entender el gran gozo de estas buenas nuevas, hay que ir al final del capítulo 1 y leer lo que dice, lo que Zacarías mismo dice ya después del nacimiento de su hijo. Lucas 1, versículo 67. Comenzando con el versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Mira, no está hablando ahora de su propio hijo, sino entiende que su hijo vendrá para preparar el camino para el Mesías. Y ya en su corazón está la expectativa del Mesías. Un poderoso Salvador, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos. Su vista ya está en el Mesías, en la salvación que Él trae y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y ahora gira y es como que habla a su propio hijo Juan. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, para la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Zacarías entendió algo crucial. Las buenas nuevas no tenían que ver principalmente con Juan. Las buenas nuevas tenían que ver con el que vino después de Juan. Jesucristo, el Señor. Fue para él, Jesús, que Juan preparó el camino. Es Él quien alumbra a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Es Él quien da la salvación, quien verdaderamente perdona el pecado. Toda esta gran narrativa apunta no a Juan, sino a Jesús. Zacarías, el padre de Juan, lo entendió y nosotros debemos entenderlo también. Que Dios una nuestros corazones en esta temporada de Adviento para adorar a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, bendice tu palabra y llénanos de una perspectiva en este mes de diciembre, en un tiempo para recordar el adviento tuyo. Llénanos de un gran gozo y alegría en recordar todo lo que significa tu venida a esta tierra para nuestra salvación. Llena nuestros corazones de la expectativa de tu segunda venida ya para llevarnos a la eternidad de tu presencia. Gracias, lo pido todo en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios te bendiga.